Es que le estaba metiendo un poco de presión con la mirada a Colty y digo, joder, no le quiero trabar porque hay un huevo de cosas que le quería preguntar. Todo el mundo creo que, o la mayoría, conoce mucho Product Hackers, pero Colty no es solo Product Hackers. Acabo la carrera, emprendo por primera vez sin saber qué estaba emprendiendo. Yo soy muy de ponerme a andar, hacer sin saber muy bien la dirección, pero la historia, cuando cierro esa etapa, me meto en Product Hackers y hay un momento de reflexión. ¿Qué queremos que sea Product Hackers? Yo creo que al final en esta vida es como ir haciendo cosas y después del tiempo encajan todas en un sitio, pero mientras estás recorriendo no tienes ni idea de mirar. Me acuerdo que estaba en Portugal, que salía a correr, estaba escuchando un podcast justo en Spotify, que es cuando conocí Product Hackers. Hacía como que gente como yo tuviese curiosidad de, oye, yo quiero trabajar con esta gente. Bueno, lo de emprender no tenía sitios, no había podcast, no había YouTube, era un ecosistema súper pequeño. Ya no somos los frikis de lo digital y de las startups que somos un nicho, sino que eso se ha conectado con un montón de cosas. Lo hemos capitalizado a mogollón. En esta vida sembrar siempre ayuda a recoger. Lo malo es que no sé si recoges en un año, en 3 o en 10. Bueno, saludos a todos. Hoy me hace especial ilusión dar la bienvenida a Corti, el gran Corti. Para los que no conozcan, bueno, Corti tiene un background en startups y en el mundo digital en España súper dilatado. Es un emprendedor nato, educador, pone aquí, evangelizador del mindset de la experimentación, etc. La verdad es que es un gusto. Estábamos hablando antes, además, de que Corti y yo nos conocemos hace unos 5 o 6 años y que es, bueno, pues es a destacar que no nos habíamos visto nunca en persona. La primera vez que nos tocamos. La primera vez que nos tocamos. Cuando le he visto he dicho, hombre, no eres un holograma, ¿no? Entonces ha sido un poco gracioso el encuentro, pero también un poco para la dimensión que estamos agarrando hoy en día de cómo se trabaja en remoto y es fully remote y al final tenemos relaciones laborales tan intensas, pero a la vez tan alejadas porque no nos habíamos visto nunca. Es más, en Product Hackers podíamos haber coincidido en algún evento y por lo que sea no pasó. Pero bueno, dicho esto, como decía, es un orgullo tenerte aquí, la verdad, para todo lo que representas en el ecosistema, pero sobre todo para nosotros como Build, para que podamos aprender un montón de ti, ¿no? Entiendo que, bueno, seguramente la audiencia conoce Product Hackers y demás, y de dónde viene un poco Corti, pero más que empezar a hablar de pues, estrategias digitales y startups, métricas, experimentos, nos gustaría saber quién es Corti por detrás, ¿no? Siempre decimos quién es Corti un sábado por la mañana, pero que nos contes un poco más de ti en detalle. Buena pregunta, pues son las más chungas, ¿eh? Estas, cuando sales del día a día, no de lo que haces, pero molan mucho porque también al final tiene reflexión. Yo he tardado mucho tiempo hasta en saber quién soy, que es una de las cosas, pero acabo viendo que al final es una persona curiosa. Sobre todo me encanta crear y divulgar, ¿no? Junto un poco esas dos cosas. ¿Y en qué casi me da igual? Porque de hecho yo me acabo dando cuenta que emprendo por crear, igual que pues, comunico, creo un podcast o creo una comunidad o lo que sea, como una forma de creación, ¿no? De expandir esa curiosidad, aprender y, claro, aprendes con personas. Entonces parece que se junta todo, ¿no? Tanto una empresa como una comunidad como un contenido es curiosidad con personas y andas un camino donde aprendes y acabas después de un tiempo descubriendo que has hecho algo. Y toda mi vida... Que algo sabes. O no sabes, pero has acabado por ciencia infusa haciendo algo. Y también yo creo que defino mucho cómo me gusta hacer las cosas. Muchas veces yo soy muy de ponerme a andar, hacer sin saber muy bien la dirección y luego miras para atrás y conectas puntos, tanto lo profesional como lo personal, ¿eh? En la vida hay que andar. Más directamente relacionado con lo profesional, o sea, yo creo que eres una bandera a nivel podcast, conocimiento de growth, experimentación, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso es como yo te conocía. Además, nos conocimos online, porque creo que yo te escribí por LinkedIn, pues no sé por qué tema era, pero también de alguna disciplina cuasi científica. Pero de alguna manera, ¿nos puedes contar un poco en tu background? Porque todo el mundo creo que, o la mayoría, conoce mucho Product Hackers, es mucho más conocido, pero Colty no es solo Product Hackers, ¿no? Entonces, así sí lo puedes hacer resumido de cómo llegas a Product Hackers y previamente qué es lo que hiciste, porque me consta que has hecho muchas cosas, pero... como qué es lo que te lleva ahí, como conectando los puntos que comentabas ahora mismo. Perfecto. Para llegar casi a Product Hackers y a experimentación hay como varias cosas importantes. Una de ellas es que yo estudio informática en la carrera y mientras estudio informática empiezo a ver temas de inteligencia artificial, pero old school, o sea, cuando la inteligencia artificial no molaba. No se llamaba así. No, la IA y eran como cosas muy random. Y ahí, pues en cuarto o quinto de carrera, empiezo a colaborar con algunos profesores
investigando, haciendo cosillas de inteligencia artificial, pero muy investigación básica, algoritmos y tal, y me molaba. Entonces es el primer momento donde digo, ostras, esto de la investigación me gusta, ¿vale? Y se queda ahí un poco pausado. Acabo la carrera, emprendo por primera vez sin saber que estaba emprendiendo, que eso es una cosa curiosa. Es decir, acabo la carrera, había explotado la burbuja de las .com, es que tú y yo tenemos unos años, sabemos lo que es eso. Sí. Y como no había mucho curro en la parte de tecnología que me motivara, pues monto con unos compis de carrera una empresa. Y hacíamos consultoría de minería de datos, que era como muy avanzada para la época, y no había poco, y página web para cualquiera, ¿vale? Y ahí es mi primera experiencia emprendiendo, que me acaba llevando a la agencia tributaria, en la unidad de nuevas tecnologías como consultor. Los 3 fundadores acabamos trabajando, conseguíamos poco curro para la empresa, pero sí que conseguimos un poco entrar ahí. Y ahí nos ponemos a hacer temas de inteligencia artificial para detección de fraude fiscal, ¿vale? Que es una movida. Los de la agencia tributaria, todo eso lo tienen muy avanzado desde antes de que explotara la parte de la IA. Y de ahí vuelvo a la universidad. Con todo esto, a lo que voy es, yo estoy muy metido desde muy inicio en tecnología e inteligencia artificial y con un enfoque de experimentación y de investigación, porque en la carrera ya lo empiezo a ver, luego en la agencia tributaria lo aplicamos esa investigación en un caso de uso como el fraude fiscal, y luego de ahí vuelvo a la universidad como profesor. ¿Vale? Y completo un poco el ciclo, ahí empezó mi tesis doctoral, que no la acabo, pero estoy muy metido en investigación. Y ya se me queda ese mes de la investigación, experimentación, por ahí. En la universidad ahí hay un momento donde hacemos muchas cosas, mucha investigación, pero tenemos la curiosidad de, oye, si esta investigación, en lugar de hacer un artículo científico y publicarlo y no hacer nada más, la sacamos al mundo real de alguna forma. Y ahí pues con un par de profes, que habían sido profes míos, como Frankie Carrero y Borja, decidimos montar una compañía. La idea era coger algoritmos que estamos haciendo a nivel de investigación y ponerlos en un caso de uso real. Creamos una red social para videojugadores que se llama WePlay, con la idea de tener un caso de uso donde implantar tecnología de búsqueda, de recomendación de productos y una serie de cosas. El proyecto escala mucho en usuarios, no conseguimos monetizar, pero muy rápidamente empezamos a monetizar la parte de tecnología. El algoritmo de recomendación, o sea, pues año 2010-2011 empieza el e-commerce a crecer en España y empezamos a ver que eso que usábamos en la red social podría ser utilizado en un e-commerce. Se podía aplicar. Eso, y en el e-commerce había un modelo de monetización. Igual que la red social era publicitario, que era más complicado, en el e-commerce sí que les recomendábamos productos. Claro, qué bueno. Encajaba perfecto. Totalmente. Y ahí nos tiramos 10 años pues, con una aventura emprendedora con todas las idas y venidas. Y ahí es donde un poco me meto mucho en la parte de cómo si quieres, pues esto, con este tipo de algoritmos puedes vender más en un proceso de venta que es muy, muy cercano al growth. Hacíamos mucho personalización, marketing automation y demás, que conecta bastante un poco con el growth. Pero la historia, cuando cierro esa etapa, me meto en Product Hackers. Product Hackers había nacido 2 añitos antes de la mano de Luis, que había estado con nosotros en Brainsys a los inicios. Hace su periplo, empieza a montar esta compañía, yo le echo un cable y yo cuando cierro etapa le digo, oye Luis, yo ahora dispuesto a venir para acá, porque cuando empieza la compañía me dice que se me quería unir y yo estaba terminando de cerrar la otra y dije, no es mi momento, pero veremos más adelante. Entonces cuando cierro Brainsys me meto en Product Hackers y ahí llevo un poco, pues todo un par de cosas, ¿no? Tanto la parte de experimentación, que Luis también la tenía, ¿no? Porque habíamos estado en Brainsys en la universidad y él había estado también en acción haciendo temas de investigación. Eso está como muy en la cultura de la compañía. Y luego llevo toda la parte de haber estado años integrando tecnología en los e-commerce para vender más con cosas muy parecidas a un test A/B y este tipo de cosas. Lo cual lo mismo le venía el pelo a Luis Díaz del Ledo para decir, oye, ¿cómo encajas en lo que queremos hacer con esto? ¿No? Eso es, entonces confluye todo. Pero lo que te digo, yo creo que al final en esta vida es como ir haciendo cosas y después del tiempo encajan todas en un sitio. Cuando miras para atrás dices, ¿cómo se unen los puntos? Tiene todo el sentido, ¿no? Eso es, pero mientras estás recorriendo no tienes ni idea de mirar. Oye, súper interesante. No sabía de agencia tributaria y has dicho 2 o 3 cosas para mí fundamentales a nivel learning para los que nos estén viendo, ¿no? ¿Cómo hacía growth sin llamarlo growth? Eso me ha encantado. O estaba emprendiendo sin saber lo que era emprender. A mí me pasa un poco parecido. Y luego dices, al final, el foco ahora mismo para muchas iniciativas o proyectos es como voy a emprender. No, emprender es como natural, ¿no? No es que vaya a hacer, ¿no? Entonces me ha gustado cómo lo has dicho y luego efectivamente cómo conectas los puntos para atrás y cómo te das cuenta de que hay ciertas cosas que has hecho que al final luego es un aprendizaje y que te sirve y no sabías que te ibas a llevar nada, pero de repente lo estás aplicando sin siquiera ser consciente. Eso es. Y forma parte de aprendizaje. Yo creo que eso también
dice mucho de una persona como tú, que eres un perfil como muy curioso, muy de aprender. Me ha gustado mucho lo de ejecutar y divulgar, porque además creo que a los que estamos alrededor, los que tenemos la suerte de escucharte, pues también aprendemos y al final se va haciendo como una sinergia que en una bola es súper interesante. Me quería centrar, bueno, es que has dicho varias cosas, pero sobre todo en Product Hackers, ¿cómo llegáis a esa parte de experimentación y cómo empezamos a llamar a Growth, ¿no? Porque efectivamente tú vuelves con Luis, que ya lo había montado, os une mucho esa pasión o esa curiosidad, digamos, de... me ha gustado también la parte que has comentado de que no sean solo proyectos y yo meto aquí mis algoritmos y vamos a ver, sino llevarlo al mundo real, ¿no? Que sea... Hoy en día lo hablamos mucho también en ecosistema startup, bueno, que ideas hay muchas, hay tecnología también muy buena, quizás mucho mejor que hace 10 años o 15, pero lo importante sigue siendo la ejecución. Total. Y eso yo creo que estamos todos muy alineados. Cuéntame un poco cómo empieza Product Hackers o cómo te lo encuentras tú cuando llegas y cómo ha ido evolucionando con el tiempo, porque yo creo que también esa forma de hacer experimentación ha ido cambiando, ha evolucionado y sobre todo una de las cosas que a mí me encantaba cuando trabajaba con vosotros era que cada vez tenemos más conocimiento, ¿no? Sí. Entonces cada vez tienes ya no solo IA, sino el propio conocimiento que tengo yo de, oye, en lugar de hacer 20 experimentos he hecho 200, pues claro, tengo un conocimiento ya de que, por ejemplo, tengo una confianza de que si yo hago esto en e-commerce, llevo 10 años haciéndolo, sé que puede funcionar, Claro. ¿no? Entonces cuéntanos un poco origen de Product Hackers y evolución. Perfecto. Product Hackers nace en 2017, lo funda Luis con Jorge, que es el CTO. Ellos habían estado trabajando en mi nube y habían estado haciendo growth en la parte de mi nube, pero claro, una capa como muy externa y estaban también un poco frustrados de no haber podido hacer todas las cosas que querían. Pero cuando montan Product Hackers viene por un proyecto concreto con la razón y acaba convirtiéndose como en una empresa de desarrollo de software para un proyecto concreto. O sea, Luis venía de Growth, la etapa inicial de Product Hackers, en lugar de continuar con eso, se centra más en desarrollo. Y cuando entramos otro socio y yo en 2019, que entramos un poco con las ganas ya de, oye, vamos a pegarle pufón a la compañía, vamos a juntarnos para esto, y hay un momento de reflexión. Y nos ponemos a ver qué queremos que sea Product Hackers, porque el concepto incluso de Product Hackers en su día se crea como producto y hacking o hackers como mejorar el producto, ¿no? Era como un concepto suficientemente amplio que te permitía hacer productos mejores o encontrar formas de mejorar el producto. Pues en esa búsqueda de cómo hacemos algo que sea más escalable que hacer proyectos de desarrollo, le damos 1000 vueltas y acabamos en el origen, ¿no? Como diciendo, ostras, pero si aquí el know-how que tenemos... Lo que nos ha juntado a todos es de propio Growth, claro. Eso es, pero necesitamos un año casi de probar 1000 cosas, de hacer producto digital, de tirar por un lado y por otro, hasta que encontramos esto. Y sobre todo que encontramos una forma de paquetizar un poco el servicio, ¿no? De decir, oye, ¿cómo hacemos Growth de una forma más estandarizada? Sí, porque no es fácil, porque en ese momento tampoco todo el mundo tenía la familiaridad de un concepto así, ¿no? Justo. Tenemos muchas dudas en su momento y en ese año nos damos cuenta de varias cosas. Una, que lo tenemos que llamar Growth porque no queríamos que fuera CRO, que ya había en el mercado y se empezaba a conocer, pero ya estaba un poco más capitalizado y queríamos diferenciarlo. Podríamos haber dicho que hacíamos marketing digital con experimentación y tal, pero era un océano más rojo. Decimos, mira, vamos a coger una categoría que no está explotada en España, que es el Growth, vamos a coger ese concepto. Se conocía Growth Hacking y le quitamos la parte de hacking porque bueno, la gente lo había utilizado más In the understanding que puedo generar. y queríamos hacer algo un poquito más serio. Y empezamos a validar con clientes el tener un offering muy concreto, de irles a contar como una propuesta de valor muy estructurada con la metodología y demás, y eso empieza a funcionar. Y empieza a funcionar por varias cosas, yo creo, porque o sea, tú dices Growth y ya suena bien, todo se ha dicho, al final hay un concepto interesante. Teníamos un poco la credibilidad porque Luis ya había estado divulgando sobre Growth, yo venía a haber estado ayudando también pues, en meses con tecnología, ¿no? Muchas compañías a crecer y sobre todo teníamos también entrar al mercado. Es decir, llegábamos y conocíamos un montón de gente, sobre todo el mundo e-commerce, y entonces era mucho más fácil validar la propuesta. Si no, pues seguramente no hubiéramos conseguido al menos los primeros clientes, porque al final haces como una escalera, ¿no? Empiezas con algún coleguilla a darle servicio, luego vas creciendo y de repente en 1 o 2 años estás dando servicio al cliente grande. Pero necesitas tener esa confianza en el mercado también para que te deje Absolutamente, absolutamente. Y me preguntabas también de cómo ha evolucionado. O sea, más o menos empezamos mucho en la parte de experimentación, empezamos mucho casi como paquetizando el servicio, que nos ayudó mucho al inicio, y lo que hemos ido evolucionando cada vez hacer un servicio menos paquetizado, porque claro, más complejo porque vamos a cliente más grande,
donde la tecnología cada vez es más clave. Y la tecnología ya, tú ya viste que tenemos tecnología interna, y ahí hacíamos desarrollos para probar cosas, pero ahora cada vez, oye, pues con la IA vamos metiendo más cosas y como tú has dicho, buscando mucho el retroalimentar el conocimiento. Parte del growth es experimento, es decir, cuando experimento tengo una hipótesis, la pongo, hago un desarrollo para poderla poner en producción, valido, tengo datos y aprendo. Lo que pasa en la mayoría de las compañías es que ese aprendizaje se pierde. O sea, pierde el primer día porque ni se sigue bien, O no se documenta dentro de o un no. mes, o dentro de 3 meses desaparece una persona y ese aprendizaje va fuera. Nosotros lo metemos todo en Experimenter, que es nuestra base de conocimientos, que es lo que te permite lo que has dicho tú. Oye, hacer un experimento en un e-commerce, voy a ver todo lo que hemos hecho en e-commerce de este vertical, a ver qué tiene sentido y encaja con los objetivos de negocio y facilito. Y lo mismo, ahora con la IA lo que estamos haciendo es, oye, pues todo esto se lo pasamos a la inteligencia artificial, que aprenda y que sea capaz de un poco dar más soporte pues a las estrategias de growth. Y ahí hay un mundo por delante también brutal. Y estamos muy evolucionando en esa línea. Es, o sea, herramientas internas como experimento, yo la verdad es que aluciné, ¿eh? Porque creo que esa parte de documentación no es sencilla, si no lo tienes estipulado o protocolizado, como queramos decirlo, pero hay una parte también, sobre todo, que tengamos el aim de divulgar y el cómo puedo yo aprender de lo que ya he hecho, ¿no? Claro. A nosotros nos pasa mucho en proyectos internos en Build de cómo, oye, teníamos un Discovery hace 2 años, pero ya es que ya tocamos Real Estate, ¿por qué no lo revisitamos, no? Y claro, no es lo mismo buscarlo en Drive y empezar a mirar el documento que hiciste a que te lo escupa directamente la máquina. Y luego ya, efectivamente, lo que dices tú, a ver a qué punto vamos a llegar, que igual ya termina haciendo testa vez solo el bicho, ¿no? Seguro. Seguro, no lo sabemos. Hay que decir que o sea, las cotas que habéis alcanzado con Product Hackers, ya no solo por clientes multinacionales, pues Zara, Havaianas, etcétera, que es cuando habéis tenido, bueno, digamos, esa repercusión a nivel cliente, nunca mejor dicho, y a nivel de nombre, sino la referencia que es, ¿no? Yo, o sea, quiero poner en valor también cómo os habéis dedicado a divulgar no solo internamente, sino puertas para afuera, compartiendo casos de éxito, experimentos, aprendizajes. Y yo me acuerdo, fíjate, o sea, yo cuando decidí escribirte, pues me acuerdo que estaba en Portugal, que salía a correr y demás. Bueno, no te voy a contar mi vida, pero estaba escuchando un podcast justo en Spotify, que es cuando conocí Product Hackers y te escuché a ti, a Luis. Y dije, joder, ya no es solo el conocimiento que tienen de Growth, sino la marca personal o la marca de Product Hackers que estabais lanzando o que estabais mostrando al mercado, hacía como que gente como yo tuviese curiosidad de, oye, yo quiero trabajar con esta gente, ¿no? Suena súper interesante. Entonces eso también está muy chulo verlo con el tiempo, así que muchos kudos para el curro que habéis hecho. Eso, mira, por poner simplemente un comentario, ayuda mucho más de lo que pueda parecer. Es decir, nosotros lo hacemos casi por cultura y por forma de ser, porque al final somos divulgar, pero lo hemos capitalizado mogollón. Sí, sí. Es decir, de hecho, el otro día estuvimos hablando pues, con un gran banco de España, pues porque una de las personas del equipo ha estado buscando podcast de e-commerce, encontró algunos contenidos nuestros, se puso a escuchar, le caímos bien y luego Igual es un cliente que me da un 20% del revenue el año que viene. ese tipo de cosas, ¿no? Así nos han pasado un montón de veces. Uno de nuestros clientes más grandes viene que es una persona que escuchaba el podcast, nos contacta su día. Una startup que cuando la vimos tampoco, o sea, molaba, pero no parecía tan grande. Y es un bicho que ha crecido a unos ritmos brutales. Yo creo que sé igual te refieres. Yo digo sembrar, o sea, en esta vida sembrar siempre ayuda a recoger. Lo malo es que no sé si recoges en 1 año, en 3 o en 10. No, y que muchas veces cuando quieres sembrar, Corti, a mí me parece que en vuestro caso se ve, no es que sea forzado, pero se invierte mucho en comunicación, en marca, las grandes empresas o incluso scale-ups. Pero en vuestro caso se ve que es como una parte más romántica, como que lo habéis hecho siempre y os gusta hacerlo, ¿no? Entonces esa divulgación te hace también tener un prestigio, una marca personal y un reconocimiento en el mercado que también es súper chulo. Te iba a decir, saliendo un poco de Product Hackers como tal, pero teniendo en cuenta los años que llevas ya en el mundillo, tanto digital como ecosistema startup, estas preguntas son un poco más tricky, pero ¿cómo ves tú el ecosistema hoy en día de cómo lo que decías tú antes, ¿no? Estaba creando cosas, estaba emprendiendo y no sabía que lo estaba haciendo. ¿Cómo ha evolucionado, cómo es el momento actual y qué te gusta o qué te puede preocupar o lo que sea? ¿Y cómo has visto que ha evolucionado desde el principio, desde tus inicios? Claro, es que a día de hoy es un ecosistema mucho más profesionalizado en cierta manera y con mucho más recursos, ¿no? Claro, yo cuando empecé a emprender, pues es que no, lo de emprender no, o sea, no tenía sitios, no había podcast, no había YouTube, no había coworking, o sea, no había nada, había algún blog, alguna cosita, alguna entrevista a algún inversor, era un ecosistema súper pequeño.
tenía la ventaja de que más o menos te podías meter fácil, pero sobre todo lo que había es pocos casos de éxito, entendiendo por gente que haya pasado por toda una etapa de emprendimiento y con la que puedas hablar y te pueda contar las cosas buenas, las malas y en lo que tienes que tener cuidado. Entonces te pegas muchas leches en ese sentido. Yo creo que esto a día de hoy ha cambiado bastante. Es decir, a día de hoy, si tú quieres ponerte a emprender y entender un poco todo lo que significa prepararte y en un vertical incluso ir más rápido, te pones a contactar a la gente, tiras de un lado y de otro y puedes tener mucho más inputs. También hay casos de éxito que permiten pues, que haya más dinero en el sistema, que esto para el mundo startup viene muy bien. Pero yo luego tengo la sensación que no sé si es una preocupación o es algo bueno, de que también estamos en un momento como de viraje, en el sentido de las startups quizás ya no sé si ya no son tan sexys, pero se empieza a ver ya como en el mercado que pues que ya empieza a molar invertir más en cosas tipo private equity, en compañías más tradicionales, que hay que cambiarlas. Sí, que ya no solo el garaje con el Mac antiguo, sino que ahora molan otras cosas. Eso es, ahora es como un mundo más amplio de oportunidades, donde ya no está tan segmentado, ya no somos los frikis de lo digital y de las startups que somos un nicho, sino que eso se ha conectado con un montón de cosas. Me parece muy interesante, pero también creo que tiene retos para el ecosistema que tenemos que ver. Por ejemplo, dónde se va la inversión y este tipo de cosas. Una tontería, Cavieres, por ejemplo, ya no invierte en startups, invierte en más cuerpo private equity. Bueno, en nuestra época era de los pocos clavos ardiendo que te podías aferrar porque no había mucho business angel, así que... Ahí íbamos todos, luego luego ir a otros cuando nos caneaba. Absolutamente. Yo iba a también a hacer un apunte ahí porque es verdad que ha cambiado muchísimo y evidentemente la tecnología no es la misma. Hay una de las cosas que es un debate interno en Build también, que hablamos mucho de innovación, ¿no? O sea, innovación, la palabra es un concepto también muy amplio, pero sí que es como la innovación es infinita. Sí. Pues yo decía, al final, food, bueno, yo llevo en food 15 años y yo digo, está todo inventado ya. Si es que yo Parece que está todo cuando montamos Appetit estaba montando Globo, ya estaba como y tal. Y luego te das cuenta de que hay una metodología que aplicamos mucho aquí, de esa creación de ventures y demás, y de cómo haces un discovery, de insights y demás. Te das cuenta de que luego la propia metodología te lleva por lares que dices, ¿sabes? De este enfoque no lo había, Claro. no había tenido yo. Y luego sales al mercado, nos pasa también mucho que hemos llevado esa metodología, nos sale un concepto de negocio, una idea, una oportunidad brillante y luego te das cuenta de que no lo conocías, pero en el mercado ya hay 4. Entonces es verdad que yo creo que se ha acelerado, ya no solo la interconexión del ecosistema, como decías tú, sino que se ha acelerado mucho los pasos. Sí. O sea, quizás antes desde que detectabas un pain en un mercado, en una oportunidad muy clave, hasta montarlo pasaba tiempo y estabas como muy tranquilo. Ahora creo que todos tenemos un poco el petardo de, oye, lo voy a montar ya porque esto es que me come, el time to market o lo que sea, ¿no? Súper interesante, Corti. Vamos a ir cerrando, si os parece, porque siempre tenemos una pregunta que solemos repetir aquí a nuestros invitados, que es un poco relacionada con esa valentía o que hubieses hecho que no. A mí me da mucho que pensar, por lo menos, de cosas que yo sé que has hecho, pero digamos, ¿qué hubieras hecho más bold si pudieras volver atrás en tu camino como emprendedor? Es decir, y esto te puedes explayar, ya no solo Product Hackers Brainsync, sino todo lo que has hecho, lo que has dicho, que luego unías 2 puntos para atrás. ¿Qué te hubiese gustado hacer más bold si pudieses volver a elegir? En general diría... Esta pregunta es complicada, ¿eh? Yo te he visto muy alzado, pero bueno, vale. Sí, pero tengo claro, porque había pasado varias veces, en concreto en Brainsync lo vivimos, que teníamos una serie de hipótesis muy claras los fundadores y en un momento determinado del emprendimiento, pues cuando las cosas, porque hay momentos muy duros y las cosas no van, y claro, pues mejor pues tienes inversores y gente fuera que te empieza como a dar otros puntos de vista, que está bien y los tienes que recibir. Yo creo que como emprendedor tienes que lo que tú tengas muy claro, aunque las cosas estén tambaleando, hay como 2 o 3 pilares que tienes que tener muy claros. Por ejemplo, en aquella época teníamos claro en Brainsys que era un SaaS, que tenemos que hacer un modelo self-service, eso lo tenemos claro desde el inicio. Acabamos yendo a un modelo un poquito más de consultoría sobre el producto para adaptar al cliente más grande, porque así, oye, pues podemos entrar en clientes más grandes, que a corto plazo tenía sentido, muy orientados a conseguir, bueno, pues generar facturación y crecer más rápido, pero faltando un poco a la hipótesis que teníamos claro que en el largo plazo lo que iba a funcionar era el service. Y así me ha pasado varias veces emprendiendo, ¿no? El tener muy claro algo
pero no lucharlo lo suficiente y que luego cuando las cosas muy después no han funcionado, te das cuenta que ha sido uno de los O grandes sea, errores. realmente por no insistir mucho en eso, o sea, si tienes algo tan claro y te lo pide el cuerpo, no haber sido tan purista o haberte puesto con el foco en eso. O sea, a veces hay cosas que tú tienes que decir, mira, yo muero con esto puesto. Muero, o sea, tiro. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, y pongo el caso este del self-service porque yo creo que lo ejemplifica muy bien. El paso corto de hacer más un modelo con una capita de consultoría y tal, te acelera los tiempos para la entrada en cliente, pero si tú te apalancas ahí y no construyes la parte self-service, llega a un punto donde la escalabilidad no llega. Y entonces es el punto donde tú vas creciendo, cuando vas luego a reportar con Venture Capital, hay que ir viendo que ese crecimiento va despegando. Pero claro, tú llegas a un punto en el que solo puedes crecer lineal porque estás atrapado en tu propio modelo. Entonces ese tipo de cosas son las que tienes que valorar. Oye, esto sí las cosas me va a permitir escalar al ritmo que yo necesito. Y de hecho los players que muchos morimos, ¿no? de personalización de aquel momento, los que han sobrevivido fueron con un modelo self-service, porque para alcanzar a tener miles de clientes en todo el mundo de ese tipo necesitas un modelo más escalable. Pues como eso hay cosas, siempre tienes que tener 2, 3 cosas en tu proyecto y digas, oye, esto lo tengo clarinete, muero con ello, y luego hay un montón de cosas que vas a pivotar, vas a adaptar. O matices, exacto, exacto. Ahí, pues que has dicho también dos cosas súper importantes, pero por un lado esa parte de escalabilidad, otra parte de monetización, ¿no? Yo creo, si me permites, la reflexión que creo que hoy en día veo, sobre todo a nivel, o sea, a partir de la tecnología de IA y demás, que estamos confundiendo mucho producto con negocio, Sí. muchísimo, y eso está la discusión ahora muy en auge. Y creo que en nuestra época, es que parecemos aquí agudos cebolletas, Lo pero somos. lo somos. Gracias, Coti. Hace como 10, 15 años sí que había otro concepto que quizás yo había, porque yo veía también muchos negocios de mi alrededor, o también de colegas o de conocidos o un poco LinkedIn, que no facturaban. O sea, no buscaban una monetización directa y mucho menos esa escalabilidad. Decíamos, teníamos una solución buena, una tecnología potente, e incluso habían conseguido fundraising y tal, pero no era el aim facturar ni tenerlo en la mente, ¿no? Era simplemente vamos a desarrollar esta tecnología potente y vamos a llegar a hacer un hueco en el mercado. Y creo que eso fue cambiando. Es verdad que por verticales, o sea, la parte de self-service estoy totalmente de acuerdo, pero fue cambiando, ¿no? Yo me acuerdo un compañero nuestro que tenían una tecnología que era de conexión de wifi, ¿vale? En función de zonas públicas y demás, para viajes, sobre todo travel y demás. Y nosotros cuando montamos a pedir el primer día ya vendimos 5 o 6 platitos o menús. Y decía, oye, ya habéis facturado más que nosotros. Y yo decía, bueno, igual no es tanto rocket science lo que hace falta para monetizar, ¿no? Creo que hay que encontrar un poco el equilibrio entre ambos. Una de las preguntas que a mí me venían a la mente cuando estabas explicando todo esto es que evidentemente no es lo mismo empresas de servicios, desarrollo, software, e-commerce, etcétera, ¿no? ¿Tú cuándo has visto tanto, porque has visto mucho de todo tipo de modelos, porque en Product Hackers también hemos tocado SaaS, hemos tocado de todo y has tenido mucha experiencia con e-commerce? ¿Cómo ves ahora, ya no te digo solo del mundo del e-commerce, pero de estos tipos de negocio, de modelos de negocio, cómo ves ahora que está el mercado? O sea, ¿cómo está el software as a service? ¿Cómo está el e-commerce? ¿Qué fue de los marketplaces? Porque últimamente cuando nosotros lanzamos ideas de marketplace igual no está tan bien visto como hace 10 años. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Pues primero todo un cambio, que están todos los modelos, ya podemos entrar un poquito todos los modelos cambiando, y luego todos muy en consolidación. Por ejemplo, tú has dicho marketplaces. O sea, marketplaces dominan, por ejemplo, la venta mundial, pero claro, dominan pocos marketplaces. Y al final todos los grandes retailers se han convertido en un marketplace. Y al final un Leroy Merlin es un marketplace. Entonces, toda la época de los marketplaces verticales la ha pasado como las redes sociales verticales, que esa me la comí yo, donde parecía de, oye, pues si Facebook funciona, me voy a crear el Facebook de los videojuegos y lo petamos. No, al final estos son, por lo general, son mercados de pocos players porque todo lo que tenga efectos de red le ayuda mucho el integrar todo esto. Es muy complicado hacer una verticalización. En el resto de modelos, yo creo que está en un momento de cambio, ¿no? Por ejemplo, en SaaS. El SaaS está, yo creo, en ese punto, por un lado, en máximos históricos, porque es una realidad. Al final, cuando tú ves gasto en SaaS a nivel mundial, son máximos, pero por otro lado, se enfrenta ahora a qué pasa ahora con la IA, los agentes inteligentes. ¿Van a completar, van a ser la capa que complete el servicio de software as a service? ¿No? O puedo incluso canibalizarlo, quizás. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que hay SaaS que están entendiendo, o al menos yo como lo veo, que el SaaS pasa de ser un software simplemente a tener que ser un servicio completo, y hay mucha gente haciendo esa evolución, donde al final paso de un SaaS a un agente que me lo hace todo y que por debajo hay cosas del SaaS, y doy un pasito más en la cadena de valor, y si no, veremos qué pasa.
Pero claro, es que a día de hoy pues también con la IA vas a poder resolver, y hay empresas resolviendo problemas concretos que antes necesitaban un SaaS con IA para hacer algo custom, ¿no? Entonces hay que ver cómo damos esa propuesta de valor. Y luego el e-commerce, a ver, está más vivo que nunca también, pero también se enfrenta a sus desafíos. O sea, por un lado, muy copado en la venta en marketplaces, es decir, los Amazon, Shein, Temu y tal, tienen un gran porcentaje de la venta, más del 50%. Y luego lo que quedan son marcas propias, que también en un momento determinado vamos a ver qué pasa pues con el ChatGPT, que ya integra pues tiendas Shopify, que vas a poder comprar ahí. Hubo también como un gazapo hace poco, no sé si estoy un poco fuera porque no llego a tiempo, pero que al parecer Sandman había publicado no sé qué, entonces apareció un tema de pedidos. Pues eso ya lo han sacado. Ya está publicado. Sí, sí. Vale, que decía, igual es un poco gazapo aposta para... Porque tardó poco. Sí, sí. A este no se le va a escapar una cosa. Sí. Pero tiene todo el sentido, efectivamente. Yo también veía el tema de cómo había afectado los que nos criamos con el SEO famoso, cómo había afectado el tema de las búsquedas semánticas y que la gente ya no busque en Google, sino que busque dentro del ChatGPT. Las búsquedas, por ejemplo, de tráfico orgánico a las webs, a la mayoría es informacionales, hay un 20, 30, 40%. Es que, claro, es un cambio de paradigma y para muchos un cambio del negocio como tal. Total. Sí, sí, absolutamente. Bueno, pues llegamos hasta aquí, si os parece. Corti, ha sido un placer, la verdad. Vente en persona lo primero, para saber que no eres un holograma y eres todo digital, que eres una persona de carne y hueso y sobre todo pues por compartir tus aprendizajes. Es un gusto, yo creo que volveremos a trabajar juntos en algún momento. Seguro. Pero sobre todo que no dejes de divulgar porque estamos todos ahí al tanto de todo lo que lanzáis, lo que contáis y lo que compartís a nivel de aprendizaje. Y gracias por la invitación, que tenía muchas ganas también de pasaros a ver, que hacéis cosas muy chulas. Genial, muchas gracias.